por el navegador, tienen las dos opciones para usarlo desde el navegador y pueden usarlo de una aplicación de escritorio que es mucho más activo, por ahí corre más rápido. ¿M? Entonces, bueno, necesario de que lo instalen en su computadora directamente como para poder trabajar más cómodamente, ¿sí? Además que, bueno, eh, desde ahí incluso pueden trabajar sin necesidad, digamos, que tengan internet, porque, bueno, después los cambios, quizá, bueno, cambios se guardan, digamos, y después cuando ya vuelve a conectar a internet, se realizan todos los, digamos, los cambios que ustedes han hecho cuando estaban offline. ¿M? Dice, esta aplicación te permite interactuar con GitHub utilizando una interfaz gráfica, lo cual significa que no necesitas escribir comandos complicados o usar un navegador web. Em, bueno, acá estarían los pasos: descargar GitHub de Desktop, del siguiente enlace, ¿sí? Ese sería el enlace para descargar. Y bueno, y hacen la descarga correspondiente según el sistema operativo que tenga cada uno, ¿sí? Hacer clic en el archivo descargando para comenzar la instalación. Eh, seleccionar GitHub e introducir tu nombre de usuario y contraseña, ¿sí? Como ustedes ya se han registrado, digamos, ¿sí? En la cuenta, ya tienen que tener un usuario y una contraseña, ¿sí? Aquí tienen que hacer clic en el botón que dice autorice desktop para sincronizar la información, ¿sí? Una vez que ya han ingresado la cuenta. Configura tu cuenta eligiendo la opción use mi GitHub account name and email address, ¿sí? Eh, Eso más que nada ahí le va a permitir ingresar el nombre del usuario, ¿sí? Que por lo general ese nombre de usuario ustedes lo generan cuando van a crear la cuenta, y el correo. ¿Sí? Bueno, ahí finalmente hacen el botón Finish para completar la instalación. Creamos una carpeta que se llame prueba, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a la pestaña de GitHub Stock y hacemos clic en la opción agregar un repositorio existente desde hard drive, ¿sí? O sea que nosotros podemos crear una carpeta prueba en nuestro disco, ¿sí? Bueno, y ya la vinculamos con la aplicación GitHub Desktop, ¿sí? Para poder ya usar esa prueba, esa carpeta prueba, ¿sí? Como nuestro repositorio. Por ejemplo, bueno, en este caso yo le puse ahí directamente a la unidad E, la carpeta prueba, ¿sí? Y creo el repositorio. Bueno, ahí le va a salir esa opción que dice add local repository. Ahí le podemos cancelar directamente, si no no agregamos, no podemos agregar repositorio porque ya está creado el repositorio en realidad. ¿Sí? Le va a salir esa opción, ahí le ponemos cancel, perdón. Tenemos que destildar la opción keep this code private para que el repositorio sea público. ¿Sí? Eso depende de ustedes ya. Si ustedes quieren que se haga público, le quitamos, pero después, bueno, eso por supuesto que más adelante también se puede configurar, ¿sí? Pero bueno, la idea es que sea público, así que lo hacemos inicialmente, le ponemos, seleccionamos el check para que esto sea público y bueno, presionamos el botón publicar repositorio, ¿sí? Y eso sería todo hasta ahí, digamos. ¿M? El tema de la instalación
de lo que sería el GitHub. Pueden trabajar de esa manera. ¿Mm? Eh, Como para de paso también un poco ver y aprender cómo el funcionamiento, ¿sí? del GitHub. Y después ustedes, por supuesto, me pasan, si ustedes desean, digamos, no es obligatorio, como les digo, lo que vayan haciendo en GitHub. Justamente en este tutorial está mi usuario, ¿sí? Que está acá y mi correo electrónico también, ¿sí? Así que cuando ustedes descarguen este tutorial que está ahí, buscan el paso 5 y está mi nombre de usuario y mi correo electrónico, así que ahí me pueden compartir, digamos, su proyecto para que yo los pueda ir corrigiendo. Esto, como les digo, no es obligatorio que lo hagan. El que quiera puede directamente mandar en el, en el aula virtual un archivo RAR con su proyecto, ¿sí? Pero aquel que quiera trabajar con GitHub, puede mandarme en un blog de notas, por ejemplo, o bueno, el enlace de su proyecto en GitHub, ¿sí? Esa sería la forma, digamos, para que ustedes presenten los trabajos, digamos. Esto lo va a facilitar para que ustedes puedan también trabajar trabajar en GitHub, ¿sí? Ustedes como grupo, digamos, poder eh, aprender a usar esta herramienta. ¿Mm? Tenía otro tutorial, ya lo voy a buscar otro tutorial, digamos, que les explica más o menos cómo trabajar con GitHub, ¿sí? O sea, esto era parte de la inicialización, de la instalación del GitHub. ¿Mm? Ya le voy a pasar uno para que, bueno, se puedan guiar de cómo trabajar con el tema de subir los archivos, de hacer los commits, ya de mandarlos, ¿sí? O en el caso que tengan que hacer un rollback, para tener disponible todas las versiones posibles de su práctico, ¿sí? Entonces ustedes van a poder ahí gestionar las versiones, lo versionado, digamos, todos los cambios que vayan realizando, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que es el práctico número uno. El trabajo práctico número uno todavía no está habilitado en el aula porque el sector, digamos, donde va el trabajo uno no está activo. Si eso lo habilita el profesor de la teoría ya cuando vean el respectivo tema, pero yo lo voy a mandar por, por chat la, el práctico, ¿sí? A ver, dame un ratito. Ahí le voy a juntar ahí le voy a juntar el práctico. Aplicación WinForm, familiarizarse con la herramienta de desarrollo, crear y mostrar formularios,
crear e instanciar clases y conocer el uso y manejo de controles, POCs, etcétera, ¿sí? Em, bueno, en primer lugar sería lo básico, ¿sí? De cómo crear el proyecto en Visual Studio 2010, ¿sí? En este caso. Le ponemos ahí el nombre, tratemos de respetar, digamos, esa nomenclatura del nombre del trabajo, ya sea cuando ustedes manden después, así yo puedo descargarlo y sé de qué grupo pertenece y todas esas cuestiones, ¿sí? LPO1, ¿sí? Grupo XX, bueno, XX sería su número de grupo, ¿sí? Por la duda, bueno, mandémoslo de esa manera. Em, Si ustedes mandan por GitHub, bueno, el blog de notas también pongámoslo así. ¿M? Dice, la solución deberá contener dos proyectos individuales. El primer proyecto será de tipo biblioteca y clase y el segundo de tipo aplicación de WinForm, ¿sí? Para ello se debe tener en cuenta los siguientes pasos. Bueno, ahí más o menos le indica los pasos que tienen que realizar, ¿sí? Abrir el Visual Studio, creamos un nuevo proyecto. Primero que nada, bueno, creamos una solución en blanco, ¿sí? Dentro de esa solución en blanco vamos a crear los dos proyectos. Ahí le ponemos, creamos la solución en blanco. Fíjense en la plantilla dónde va, ¿sí? Ponemos el nombre del trabajo y seleccionamos una ubicación donde lo van a guardar. Una vez que ya tenemos creada la solución, tenemos que crear los proyectos, ¿sí? En este caso, el primer proyecto que vamos a crear es de tipo de biblioteca y clase, denominado clase base. Este proyecto contendrá las clases a utilizar por el sistema. ¿M? Bueno, creamos el proyecto clase, le ponemos clase base nombre. Por supuesto que tiene que estar dentro de la misma carpeta donde estaba la solución, así que ahí no modificamos nada. Y creamos el diagrama de clases que contenga las siguientes clases, dice acá. Así ya vamos a ver cómo hacemos para crear las clases. No vamos a crear se puede crear de dos formas, digamos, utilizando el código o mediante un diagrama mediante un class diagram, ¿sí? Que es una forma gráfica, digamos, de poder crear las clases. Seguramente de algo en la teoría por ahí debe ser que han visto. Pero lo vamos a ver de todas formas en más rato cómo se hace. ¿M? Bueno, estas son las clases que tenemos con sus respectivos atributos, su clave principales, ¿m? De cliente, por ejemplo, préstamo. Ahí están los tipos de datos que van a estar utilizando, ¿sí? Cuota, pago, periodo, destino, usuario, rol. Y fíjense que por ahí van a ver un paréntesis 1, ¿sí? En donde dice preestado, en préstamo. Y en cuota hay un número, un paréntesis 2, digamos, es una referencia a lo que dice abajo, ¿sí? Dice preestado puede ser cancelado o pendiente. Y coestado puede ser pagado o pendiente. Esos son los dos valores que pueden tomar esos atributos, ¿sí? Se lo pueden crear un combo box, ¿sí? Que digan, bueno, que tenga un listadito donde diga cancelar y pendiente, ¿sí? Más o menos ahí ya se le da una idea de cómo pueden implementar eso. ¿M? Bueno, acá ya le dice cómo crear el diagrama, el class diagram que le hablaba hace rato, el diagrama de clase. Para eso van ya a insertar en el proyecto un nuevo elemento y vamos a agregar diagrama de clase o class diagram, ¿sí? Dependiendo de la versión que ustedes tengan en inglés o en español.
y le da este diagramita, ¿sí? En el cual haciendo clic con el botón derecho pueden crear una nueva clase, le ponemos el nombre, aceptar y después podemos poner lo que es los atributos, ¿sí? Ya vamos poniendo los atributos. El tema de las propiedades ya vamos a ver cómo lo hacemos. Por lo general es presionar con el botón derecho del mouse y me sale ahí la opción de encapsular, ¿sí? Entonces, bueno, ahí encapsulamos y ya nos va a ir creando las propiedades en forma automática, así que sería la forma más sencilla de poder y rápida de hacer eso. ¿Mm? De todas formas, ya vamos a ver con detalle cómo lo hacemos, digamos. Después dice agregar un nuevo proyecto denominado Vistas. Este proyecto contendrá todos los formularios, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a seleccionar este nuevo proyecto, ya no es una biblioteca de clases, ¿sí? Sino es la aplicación de Windows Form, el tipo de proyecto. Si se fijan en la figura, está ahí remarcado. Además, tenemos que establecer como proyecto de inicio, cosa que cuando nosotros vayamos a compilar, tome este proyecto, ¿sí? Como de inicio, digamos, y no vaya a querer recorrer el de clase, ¿sí? Que no vamos a ejecutar nada ahí, porque simplemente es todo de la estructura, digamos, de la aplicación. Para poder utilizar las clases en el proyecto Vista será necesario referenciarlo. Para ello, bueno, desde Solution Explorer, acceder a la referencia del proyecto Vista y agregar una nueva referencia haciendo clic derecho sobre la carpeta de referencia. Ahí al hacer clic con el botón derecho en referencia, agregar referencia, ¿sí? Si vamos a la pestaña proyecto, podemos seleccionar el proyecto clase base para agregarlo como referencia y poder usar las clases que hemos creado dentro de clases base, ¿sí? Entonces hacemos eso, hacemos aceptar y ya tendríamos nuestra referencia. No nos olvidemos entonces de hacer clic sobre vista con el botón derecho y establecer el proyecto como inicial, ¿sí? Desde el cuadro de diálogo, situarse en la ventana Project y luego agregar una referencia a un proyecto que existe dentro de la misma solución. Bueno, eso es ya lo que dijimos recién. ¿Mm? Bueno, el punto número 6 dice, al iniciar la aplicación se mostrará una pantalla de bienvenida al sistema. O sea, esa pantalla de bienvenida, bueno, nosotros podemos crear ahí un formulario que diga bienvenido al sistema tanto, ponemos un logo, un color, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero el mismo deberá permitir el ingreso de un nombre de usuario y una contraseña. Para ello se debe inicializar la aplicación con al menos tres objetos de tipo usuario. Para los perfiles, roles de usuario puede utilizar lo siguiente: administrador, operador y auditor. Ingresar al sistema validando nombre de usuario y contraseña, producirse el evento clic en un botón ingresar. Entonces la pantalla tiene que tener dos labels, uno que sea usuario y contraseña y dos textbox, uno correspondiente por usuario y otro para ingresar la contraseña, ¿sí? Como no tenemos una base de datos todavía acá, no estamos trabajando todavía con base de datos, vamos a crear de la clase usuario, vamos a definir tres objetos por lo menos, ¿sí? Para poder trabajar. Supongamos, bueno, le ponemos un nombre cualquiera al usuario y al nombre de usuario, ¿sí? Lo mismo hacemos con los perfiles. Tenemos que asignarle lo- los perfiles de administrador, operador y auditor para luego que cuando cualquier usuario que quiera entrar al sistema se valide con el botón ingresar, ¿sí? Lo van a colocar en el login.
Luego de validar el usuario y la contraseña del formulario login, se deberá llamar a una ventana, formulario principal de la aplicación, donde se ofrecerán las distintas funciones del sistema. Los módulos principales de la aplicación pueden ser sistemas, clientes, préstamos. Puede utilizar un control menú strip o bien controles button para cada módulo. Yo les recomendaría que usen un menú strip, ¿sí? Porque los botones a veces en los siguientes prácticos les va a pedir más funciones y van a tener que llenar de botones la pantalla y por ahí no queda bien prolija. Bueno, depende, digamos, cómo lo coman ustedes, pero a veces es más conveniente con el menú strip, ¿sí? Bueno, el punto número 8 dice desarrollar las funciones de ingreso de datos. Este va a ser nuestro primer ingreso de datos, un formulario que permitirá realizar el alta de clientes, periodos y destino de préstamo. Entonces, a ese formulario deberíamos acceder en el menú strip, ¿sí? A las funciones de alta de clientes, por ejemplo, o alta periodo, alta de destino de préstamo. El formulario solo permitirá capturar los valores de los text boxes previo mensaje de confirmación, ¿sí? O sea que cuando nosotros, por ejemplo, que estamos ingresando clientes, ingresamos el cliente Juan Pérez y apretamos el botón aceptar, antes de aceptarlo me tira un mensaje de confirmación que me pregunte, ¿desea aceptar o desea dar de alta a este cliente? Yo puedo poner OK, bueno, recién me lo dé de alta, ¿sí? No que me lo dé de alta directamente, porque hay esa posibilidad, digamos, de que nosotros al apretar el botón OK, dé de alta sin preguntarnos sin dar un mensaje de confirmación. ¿Sí? Bueno, almacenarlo en las propiedades de los objetos, por ejemplo, o cliente, apellido, o destino, ¿sí? Descripción. ¿Sí? Como no tenemos una base de datos todavía, esto va a quedar almacenado temporalmente en la memoria, ¿sí? De los objetos, esos que estamos creando. Por supuesto, cuando cerremos ya todo, se va a perder, ¿sí? Esa información, porque no se guarda en ningún lado, pero en el momento se lo puede utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, para imprimir los valores de la propiedad de los objetos en una caja de mensajes, ¿sí? Para verificar que los datos ingresados se almacenaron en dichas propiedades. O sea que una vez que presionemos OK, confirmemos, si el resultado fue satisfactorio, nos tiene que mostrar una caja de texto en el cual me muestre lo que se ingresó, ¿sí? Justamente para mostrar eso, de dónde vamos a sacar información del objeto donde está almacenado temporalmente. ¿Mm? Bueno, después dice, utilice los eventos mouse over y mouse leave de los botones del formulario de login para resaltar dicho control con el puntero del mouse, pase sobre él y que el mismo vuelva a su estado anterior cuando el puntero abandone el botón. Eso también ya vamos a ver cómo se hace. A ver. Bueno, eso más que nada quiere decir que cada vez que pasemos en los botones se cambien de color o cambien el estilo, digamos, del botón, ¿sí? Y si soltamos el cursor, volvemos a su estado anterior, en que vuelva a tener el color o la apariencia que tenía, ¿sí? Eso más que nada, esos eventos. ¿Sí? Después dice en el formulario de login utilizar una imagen para identificar las etiquetas usuario y contraseña.
Eso más que nada para que quede más bonito, digamos, y o sea más amigable para el usuario, ¿sí? Agregar un ítem de menú o botón salir en el formulario principal que permita salir del sistema. En ese menú strip que ustedes van a poner, pueden poner ahí un botón salir, ¿sí? Hacer uso de la herramienta de la barra del layout de controles para alinear los controles de los formularios de alta, label, textbox, establecer los espacios entre controles. Bueno, eso más que nada para poder alinear los controles, ¿sí? Para que no esté todo desalineado, por ejemplo, los labels o los textbox. ¿Mm? Eso sería el trabajo práctico número uno, ¿sí? Dentro de todo ahora es sencillo porque, bueno, recién estamos empezando, tenemos que crear más que nada clase y menú y el formulario login más que nada, ¿sí? Bueno, ahora les voy a mostrar un detalle ya de cómo vamos a ir haciendo cada una de esas cosas, ¿sí? Dentro de todo, no sé si tienen alguna duda. eh, es sencillo lo que tienen que hacer ahora, pero bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para hacer, me escucho. Profe, ¿Sí? a mí me quedaba un poco la duda con los roles, o sea que cuando creamos un usuario le tenemos que asignar un rol. Así O, es, o sea, si ustedes se fijan en la clase, a ver ahí lo muestro de vuelta. En la clase, veamos la clase usuarios, tienen uso ID, ¿sí? Que sería el ID del usuario, nombre de usuario, contraseña, apellido, nombre y tienen un rol código, ¿sí? Ese rol código se tiene que ser el mismo, por supuesto, que lo que definen ustedes en otra clase que es el rol código, rol descripción. En esa clase, rol código, rol descripción van a definir los roles, ¿sí? Que van a ser utilizados después por el usuario, ¿sí? Cuando definen un usuario, tienen que definir también su rol código. Por supuesto que tiene que existir dentro de lo que sería el rol, ¿sí? Eso más que nada cuando hablamos de roles. No sé si quedó claro o no. sí, profe, gracias. Bueno, ahí les voy a mostrar un ejemplo. Si bien esto ya más o menos, yo creo que ya está más o menos claro porque está en el práctico de la pantallita de cómo crear la solución, ¿sí? Esta versión está en inglés, pero bueno, de todas maneras es prácticamente lo mismo. ¿Mm?
Ahí tenemos cómo crear la solución, ¿sí? Que esto ya más o menos ya lo vimos. Fíjense en dónde tienen que seleccionar para poder justamente seleccionar la solución en blanco, ¿sí? Porque si no lo hacen, digamos, a veces les deja crear un proyecto directamente, ¿sí? Sin crear la solución, pero a nosotros nos conviene tener una solución como para englobar todo junto, pues no podemos crear proyectos separados, porque físicamente se nos va a guardar en diferentes carpetas, o bueno, se puede en realidad trabajar por proyectos así, pero es mejor englobarlo todo en la solución directamente, ¿sí? Entonces, cuando abrimos la solución, se nos abre todo lo que tenemos. Por eso es que se recomienda trabajar de esta manera. Creamos la solución, ¿sí? Bueno, ahí está, ahí ven que está almacenado físicamente en una carpetita, la solución. Una vez que tenemos la solución en blanco, vamos a crear los proyectos, ¿sí? En este caso tenemos los proyectos clase base. Si hacemos clic con el botón derecho sobre solución y ponemos agregar nuevo proyecto. Del tipo class library, ¿sí? Le vamos a poner clase base, class library o librería de clase. ¿Sí? Ese sería el primer proyecto que vamos a crear. Eso ya lo había mostrado cuando vimos el enunciado del práctico 1, ¿sí? Que ahí también está la pantallita esta. Fíjense en que ahí tenemos nuestro primer proyecto clase base que por defecto crea una clase, clase 1 o clase 1, ¿sí? Un archivito, eso es lo que se crea por defecto. Así que podríamos eliminarla si queremos a class 1.cs, lo eliminamos para que no moleste, digamos, porque nosotros vamos a crear después nuestro diagrama de clase, ¿sí? Aparte. Bueno, una vez que tenemos nuestro clase base, vamos a crear lo que sería el diagrama de clase. Algo ya habíamos visto en el práctico, algo en el enunciado, que estaba esta pantallita que nos permitía agregar un class diagram, un diagrama de clase, ¿sí? Porque nosotros podemos agregar individualmente las clases también. Pero acá lo hace más gráficamente, perdemos menos el tiempo por ahí, ¿sí? Le podemos poner un nombre o lo dejamos como class diagram nomás, ¿sí? Porque es lo único que vamos a crear. Dentro del class diagram, ya una vez que ya lo creamos, lo abrimos y nos va a aparecer una pantalla en blanco, ¿sí? En esa pantalla en blanco agregamos una clase y nos va a salir de esta manera la nueva clase, digamos, o sea, el cuadro de diálogo en el cual nos permite agregar los parámetros, o en este caso, como sea el nombre de la clase, el tipo de acceso. ¿Mm? Bueno, ponemos usuario en la primera clase, solamente en class name nada más, el resto lo dejamos como está y ponemos OK. Ya tenemos nuestra primera clase creada en nuestro diagrama de clase, ¿sí? Usuario. Ahí podemos ver el detalle, digamos, de las propiedades, ¿sí? De usuario, y ya se crea la clase usuario.cs. ¿Se acuerdan que cuando recién creamos tenemos class 1.cs? Bueno, yo le había dicho que lo eliminen para que no esté ahí, digamos, de gana, y bueno, ya creamos nuestro class diagram, y de ahí, dentro de ese class diagram, creamos usuario, la clase usuario, que automáticamente ya se nos crea el código, ¿sí? Ahí, de usuario.cs, en el cual en esa clase vamos a crear los atributos, ¿sí? Haciendo clic como en el botón derecho, agregar field o campo, digamos, ¿sí? Y le ponemos ahí USR ID. Tratemos de respetar ese tipo de nomenclatura, ¿sí? Fíjense que comienzo con minúscula
USR de usuario, ID le pongo con mayúscula. ¿Por qué? Digamos, porque cuando vayamos a crear las propiedades, se va a generar automáticamente el software, digamos, es como que la mayúscula, el minúscula lo pasa a mayúscula, ¿sí? Cuando va a crear las propiedades, ya vamos a ver esto más adelante. Fíjense ahí, tenemos de esa forma los atributos. Siempre, por lo general, se recomienda que iniciemos con minúsculas, ¿sí? Porque si ponemos con mayúsculas ya es como que no está mal, digamos, pero el software después cuando vamos a las propiedades ya lo agrega otro, un uno, algún número o algo, y por ahí después más adelante nos confunde eso, ¿sí? Entonces mejor de esta manera es la forma de trabajar, digamos, ¿sí? Ya como un tipo estándar, digamos, que trabajan todo lo que cuando vamos a crear clases acá en Visual Studio. Si abrimos el código ya nos queda de esa manera, ¿sí? Van a verlo así. O sea, si abrimos el archivito usuario, pero lo cerramos, ahí no hacemos nada, no escribimos nada, ¿sí? Eso se genera cuando hacemos gráficamente la clase, ¿sí? Bueno, continuando en la clase, ¿qué vamos a hacer para crear la propiedad? Vamos a ir, clic con el botón derecho, refactor, encapsular campo, y ahí nos va a permitir crear la propiedad. Nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Fíjense en que automáticamente solo le puso la U, que era minúscula, le puso como mayúscula. Si ustedes están de acuerdo con ese nombre, ponemos OK. Si ese nombre se pone solo, automático, pero nos da la opción de que lo podamos modificar en caso que no nos guste o queramos poner otro, ¿sí? Lo ponemos OK solamente ahí, y ahí nos muestra una previsualización de cómo va a quedar la propiedad, ¿sí? En la clase. Le ponemos aplicar y nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Fíjense en ahí cómo está en la parte gráfica, y cuando abrimos el archivo usuario CS nos queda ya hecho de esa manera. Nosotros podríamos haber optado por hacer en código, ¿sí? Si ustedes quieren pueden directamente ir a crear la clase usuario CS y poner todo el código escribiéndolo, ¿sí? Pero bueno, gráficamente por ahí es como que algunos lo quieren hacer así y bueno, lo entienden mejor de esa manera. Sí, aparte, bueno, no tenemos que escribir nada de eso, lo hacemos todo mucho más rápido porque bueno, al hacer el método de encapsular, lo hace solo, ¿sí? O sea, no tengo que estar escribiendo nada, ni pensando nada, digamos. Escribe el get y el set automáticamente la propiedad para USR ID. ¿Mm? Bueno, creamos la clase, creamos los demás atributos con todas sus propiedades. ¿Sí? El mismo procedimiento. Creamos usuario, apellido, usuario email, usuario ID. Fíjense en cómo es la nomenclatura de los campos. Y fíjense en cómo están las propiedades. En cada uno de ellos hacemos el mismo procedimiento que encapsular campo. Y bueno, aplicamos las propiedades. Bueno, ya se nos crea automáticamente lo que sería el get y el set. ¿Sí? Bueno, ya creamos nuestro proyecto de diagrama de clase. Ahora vamos a ir a crear el proyecto vista, en el cual vamos a crear ya nuestro WinForm que pensamos mostrar, ¿sí? Sería esta nuestra capa, digamos, del sistema ya. Es del tipo WinForm Application, ¿sí? En el cual vamos a poner el nombre vistas. Nos va a quedar de esta manera ya. ¿Mm? Nos aparece un form 1.cs
que también si ustedes quieren lo pueden eliminar, ¿sí? Para después ya crear nuestro form personalizado, digamos, pues en este caso el primero que vamos a crear es login, ¿sí? Que es lo que nos pedía el práctico. Antes que nada, no se olviden de inicializar el proyecto como inicial, ¿sí? Es lo que yo les decía en el práctico, que les pedía ahí en el práctico, que lo hagan. Hacen clic con el botón derecho y ponen Set as Startup Project, ¿sí? O sea, asignar al proyecto como inicial, ¿sí? Ponemos eso y ya cuando nosotros vayamos a compilar, busca dentro de vistas, ¿sí? Porque es el proyecto inicial. Lo mismo después se hace dentro del proyecto con el formulario que nosotros queremos que se inicie, ¿sí? Primero, sino como que no sabe con cuál iniciar. Bueno, dentro de vista vamos a agregar un WinForm. Como les dije, si ustedes quieren lo borran a la forma 1 CS. Vamos a crear acá otro, un personalizado. WinForm, ponemos FRM login, por ejemplo, ¿sí? Va a ser nuestra pantalla principal. Ahí está. Bueno, acá le vamos a poner los labels, los textbox y los buttons necesarios. Hay que tener en cuenta que para la contraseña tenemos que cambiarle que sea del tipo, bueno, en este caso para el texto simplemente es del tipo textbox, ¿sí? Pero para el Power hay una opción que nos permite cambiar para hacer que sea de tipo Power, ¿sí? Para que nos salga con los puntitos, no nos salga, no veamos la contraseña en el momento que estamos ingresando, ¿sí? Eso lo buscan ahí en las propiedades. Bueno, otra cosa que tienen que ver que cuando vayamos acá para ejecutar la aplicación, el programa inicial que es program.cs, por lo general va a llamar al form 1, ¿sí? Que fue el que se creó por defecto. Ustedes tienen que modificar ahí y poner cuál es el formulario que quieren iniciar, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos FRM login, ¿sí? Entonces ahí donde dice application.run, cambiamos, ponemos new FRM login, ¿sí? Que es nuestro formulario, que es nuestro form, digamos, que queremos iniciar cuando ejecutemos el programa. ¿Mm? Bueno, finalmente ejecutamos la aplicación, nos va a mostrar esto. Por supuesto que no tiene ninguna funcionalidad en nada porque solamente es label, textbox y un button que no tiene ninguna funcionalidad, ningún evento relacionado. ¿Mm? Bueno, tenemos que referenciar las clases bases, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder utilizar las clases que hemos creado en clases bases. Entonces, hacemos clic con el botón derecho sobre vista, agregamos referencia. Si vamos a la pestaña Project, vamos a ver ahí que está clase base y le ponemos OK. ¿Mm? Ahí está la referencia clase base en vista. ¿Mm? Eso tienen que verificar en el momento después que hacen la referencia. ¿Mm? Bueno, trabajando con la clase usuario, abrimos la clase usuario, ¿sí? El archivito usuario CS. Ahí van a ver que ya están creados todos los campos con sus respectivas propiedades, ¿sí? Que ustedes han creado en el diagrama de clase. Lo que está marcadito con rojo es un constructor, ¿sí? Que vamos a crear nosotros para poder asignar
usuario y una contraseña, ¿sí? Entonces creamos ahí un constructor, public usuario, como parámetro pasamos string username, string password, y le asignamos a lo que sería las propiedades, ¿sí? De la clase USR username y USR password. ¿Mm? Bueno, acá tengamos en cuenta que cuando abramos el archivo de FRM login, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, vamos a ir acá. Tiene una flechita ahí donde dice FRM login, fíjense. Ustedes hacen clic y aparece un archivito, ¿sí? Que ese archivito en realidad tiene el código de ese formulario. ¿Mm? A ver, acá. Eso, no se olviden de poner using clases base, o sea, hacemos la referencia a clase base, más allá que lo referenciamos el proyecto, pero bueno, tenemos que hacer la referencia en cada uno de los formularios si queremos usarlos, ¿sí? Using clases base, y acá podemos ver todo el código, que ese código por lo general está generado automáticamente, pero ahí tienen un evento que es el evento del botón, ¿sí? Clic, en el cual vamos a escribir el, el código para que va a ser necesario para poder mostrar, asignar a los usuarios y poder loguearse, ¿sí? Eso, bueno, para eso vamos a, para que se genere solo eso, cuando vayamos acá al usuario a esta pantalla, hacemos doble clic en el botón aceptar y automáticamente nos va a aparecer esto, pero vacío, ¿sí? Entonces ahí es donde vacío, digamos, en la parte de btn hacer clic, y ahí agregamos using clases base y agregamos el código para el botón, ¿sí? Definimos una variable user phone, ¿sí? De tipo booleano igual a false. Definimos los objetos, en este caso definimos dos, creo que en el práctico le pedía que definan tres, así que acá estamos definiendo sin el rol, ¿sí? Ustedes tienen que ver la forma de asignarle el rol. Acá es algo simple, es simplemente con el nombre de usuario y la contraseña. Ustedes tienen que pensar bien cómo van a hacer con el tema del rol, que sería lo mismo, nada más que agregar acá el rol, sería Juan 1, 2, 3 y un numerito más, pero bueno, fíjense que en el constructor tiene dos parámetros acá. Si ustedes tendrían que poner más parámetros si quieren agregar más cosas o tener en cuenta más cosas, más atributos. ¿Sí? En este caso para el rol. Con nombre de usuario y contraseña y rol es suficiente. ¿Sí? En este caso no lo pusimos el rol en este ejemplo. Entonces, bueno, definimos los dos objetos y hacemos las preguntas con una condición, ¿sí? Si user1 username es igual a txt username, o sea, txt username es el label, este, ¿sí? De usuario. Y user password es igual a txt password, entonces, bueno, ponemos la usuario encontrado en verdadero, ¿sí? Bueno, comparamos con el usuario 2 puede ser. Si ustedes tienen el usuario 3 van a tener que hacer tres comparaciones. Y si, bueno, ahí finalmente dicen si user phone es verdadero, entonces mostramos un mensaje de bienvenida que diga bienvenido al usuario que se colocó en el en el texto, ¿sí? En el text box. En caso de que eso sea falso, mostramos un mensaje que diga datos de acceso incorrectos. Fíjense que cómo se muestra el mensaje, ¿sí?
mensaje box.show, bueno, ahí mostramos el mensaje, ¿sí? O sea, eso es algo muy sencillo lo que se hizo ahí. Simplemente definir dos objetos, bueno, en el caso ustedes tienen que definir tres y comparar el usuario para ver si ingresa o no ingresa, ¿sí? En el tema de los roles, cuando el práctico le dice al administrador, bueno, el administrador tiene que poder ver la parte de la configuración, si un operador tiene que ver la parte de carga del cliente. Ahí podrían hacer ustedes de que, bueno, si un administrador puede abrir determinadas opciones, ¿sí? Eso también se puede hacer ya que tenemos el rol, ¿sí? También con la condición, ¿sí? Podemos comparar si rol es tanto, bueno, nos va a permitir abrir una determinada pantalla, por ejemplo, ahí donde dice if the user phone, ustedes podrán usar otro para otro elemento o variable booleana para definir si es administrador o si es eh, operador, depende del rol, ¿sí? Que se le solicite, para abrir una determinada pantalla, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ahí ya se está ejecutando. De esa manera me debería mostrar un mensaje que diga, en este caso, Juan, la contraseña 123, presiono el botón aceptar, me muestra, bienvenido Juan. ¿Mm? En caso que sea incorrecto, me muestra datos de acceso incorrecto, ¿sí? Vamos a crear un nuevo formulario, que este va a ser el formulario principal, ¿sí? El main, y porque hasta ahora nosotros habíamos hecho de que creamos el login, presionamos el botón aceptar y nos muestra un bienvenido, un mensaje de bienvenida y listo. Presionas aceptar y no pasa nada, ¿sí? La idea sería de que nos muestre el mensaje, presionamos aceptar y se abra la pantallita del menú, ¿sí? Eso es lo que justamente vamos a crear acá. En este caso era por un sistema de pastelería. Creamos un FRM, un formulario main, ¿sí? FRM main, dice ahí, que ponemos el nombre. Y fíjense que aquí vamos a hacer un cambio en el código anterior del botoncito clic de login, ¿sí? La ventana login. Simplemente vamos a llamar al formulario FRM main, ¿sí? Vamos a definir una instancia de ese formulario. Ahí donde estaba remarcado con rojo en la parte de arriba, dice FRM main. Definimos un objeto, le agregamos una O inicialmente, o FRM main, igual a new FRM main, ¿sí? O sea, estamos definiendo una instancia. Entonces, cuando mostramos el cartelito de bienvenida, en el caso que se haya eh, validado los usuarios, ¿sí? Simplemente hacemos ofrmmain.show y ya se va a abrir la pantallita, ¿sí? Sí, es muy simple, digamos, llamar a una pantalla, ¿sí? Entonces, bueno, cuando abramos la pantalla ya se nos mostrar el menú. Pero antes, en el práctico desea que utilicemos menú strip para el tema del menú, ¿sí? Es muy sencillo, ustedes arrastran, digamos, este menú strip al formulario y ahí me permite crear el menú, ¿sí? Por ejemplo, ponemos esto de artículos, compras, pro, y bueno, ahí donde dice de tipea aquí, es para ya sea menú nuevo o submenús, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden dejarlo simplemente como un menú o pueden ir creando árboles de submenús, ¿sí? Eso le permite, es muy sencillo crear menús, no importa la cantidad de niveles que tenga, ¿sí? Con menú strip. Esta sería la pantalla de FRM Main, ¿sí? Para que se muestre ya con menú que se lo solicitaba en el práctico. Entonces, ya una vez que se ejecuta, se muestra de esta manera. ¿M?
Bueno, ahí está la barra de layout, que en el práctico les solicitaba también que ordenen el tema la alineación, ¿sí? De los elementos que ustedes van colocando, ¿sí? Ahí está alinear a la izquierda, alinear o para arriba, para que queden una distancia, por ejemplo, de la izquierda y la derecha sean iguales, ¿sí? O de arriba hacia abajo también. ¿Mm? Eh, Más que nada es para ordenar los elementos y no tengan que hacer ustedes con el cursor del mouse, qué sé yo, y quede prolijo, quede chueco o desalineado. ¿Mm? Y eso sería más que nada todo. Yo esto lo voy a mandar también ahora al chat para que lo tengan, este tutorial. Y bueno, faltan algunos pequeños detalles por ahí que se me puede haber escapado. A ver, ahí les voy a mandar para que les quede el archivito este, ¿sí? Ahí veo que me preguntan, profe, ¿esto ya lo podemos hacer en GitHub? Sí, lo pueden hacer en GitHub, por eso justamente ya le vamos presentando y toda la historia del software este, ¿sí? Eh, Ahí le paso el archivo este del... Ahí les llegó, chicos, el archivito. Sí, profe, ya lo puedo descargar. Bueno, ahí, bueno, le voy a presentar otras cositas más que por ahí les piden el práctico. Por ejemplo, del tema del mouse over, ¿sí? De los que son los eventos. Bueno, mouse over dice se produce cuando el puntero del mouse se sitúa sobre el control, ¿sí? O sea que si ustedes ponen el puntero del mouse sobre el botón aceptar, por ejemplo, en el FRM Login, vamos a las propiedades, ¿sí? En el Solution Explorer ponen Property, ¿sí? Y ahí hay una propiedad que dice Mouse Over. Ahí hacemos doble clic sobre el Mouse Over y automáticamente se nos genera el evento, ¿sí? El evento, así como cuando hacíamos doble clic sobre el botoncito. Pero en este caso es el Mouse Over, ¿sí? No el botón clic, digamos, el botón aceptar. Cuando aparece el evento Mouse Over, simplemente, bueno, ahí tenemos que eh, poner esa línea de código que dice this.btnaccept backcolor igual a color.blue. O sea, es un ejemplo. Ustedes si quieren le pueden poner el color que quieran, ¿no? No es necesario que pongan eso. El más color azul queda muy feo el botón así. Le pueden poner otro color. Pero esa es la forma de que, bueno, que estamos diciendo que al btn accept, que es el nombre de mi botón, aceptar, el fondo va a ser color azul, ¿sí? Cada vez que ocurra ese evento, mouse over, ¿sí? Lo mismo pasa con mouse leave, ¿sí? Se produce cuando el puntero del mouse deja el control, o sea que al dejar el control es como que se cambia el color nuevamente y podemos poner, por supuesto, el color que nosotros queramos, ¿no? Para eso hacemos lo mismo, hacemos doble clic sobre el mouse leave dentro de las propiedades del botón en el Solution Explorer y nos aparece ese código, nos va a aparecer private void btn hacer mouse leave, pero vacío, ¿sí? Ustedes tienen que agregar
el código que quieren que ocurra cuando dejen el botón de presionarlo, ¿sí? Por ejemplo, this btn accept backcolor, o sea, queremos que el botón accept, el color de fondo, sea color amarillo, ¿sí? ¿Qué más faltaría? A ver, a ver. El tema de salir de la aplicación. Bueno, cuando ustedes crean su menú strip, ¿sí? Ponen un botón salir, ¿sí? Van a las propiedades y bueno, hacemos clic ahí sobre el botoncito, ¿sí? Para que nos aparezca el evento clic, y simplemente es application.exit, ¿sí? Para que salir de la aplicación, no de la pantalla, sino de la aplicación directamente. Este ingreso de datos, más que nada para que tengamos en cuenta, ¿sí? Fíjense en el tema del ingreso de datos del usuario. Bueno, ahí definimos un objeto user, ¿sí? Para poder encargar. Eh, Fíjense en que ahí tiene un combo box en rol, ¿sí? Definimos de esa manera para que se pueda cargar. Ya vamos a ver ese SMB rol que dice para seleccionar los valores, ¿sí? Después, bueno, tenemos apellido, nombre, y bueno, todos los TXT se van asignando ahí cuando definen ese combo box, sí, ahí le va a dar la opción de poner ciertos valores. ¿M? Bueno, en este caso ustedes no sacan de una base de datos, sino que ustedes ingresan los valores que necesitan. ¿M? Esa sería la forma de ingreso de datos, digamos, por lo menos de lo que es la parte de usuario. ¿M? Ahí, ¿por qué hacemos ese int que está entre paréntesis? Porque, bueno, justamente eh, estamos asignando, eh, estamos convirtiendo, digamos, el valor de ese para asignar en el objeto user para más que nada asignar el user ID, ¿sí? Que era de tipo entero. ¿M? No sé si quedó claro, de todas formas, bueno, ahí le voy a mandar también ese archivito que le acabo de mostrar. Ahí está. Bueno, chicos, ahí tienen todo ya lo necesario para poder hacer el práctico, ¿sí? Tienen prácticamente todo. Si tienen alguna duda, todavía van a tener la clase que viene, creo, para consultar. Ahí les digo a ver si tengo el cronograma. Pero ustedes ya pueden comenzar a hacer, ¿sí? Lo básico, por lo menos, lo que son el tema de la definición de clase y crear los formularios principales, ¿sí? Hoy es 14. Sí, la clase que viene también vamos a tener
Eh, Todavía vamos a ver el práctico uno. Sí, bueno, ya si pueden, alguien, ustedes me pueden ir mostrando algo, vamos viendo, ¿sí? Si hay alguna duda con respecto a este trabajo. También yo le voy a decir la fecha de entrega, ya la clase que viene, ¿sí? ¿Cuándo va a ser la fecha de entrega? Por lo general será 2 semanas, ¿sí? Sería de esta semana a la otra. Sería la fecha de entrega aproximadamente, sería para el 28, ¿sí? De abril, más o menos. Así que bueno, traten de no atrasarse y cualquier duda me pueden consultar en el aula, ¿sí? Por chat o bueno, ya vamos a definir un horario de consulta. Creo que acá había un horario de consulta, pero creo que todavía no lo actualicé por el tema de... Bueno, tenemos que definir un horario de consulta que sea conveniente, ¿sí? Por ahí si alguien quiere, necesita. O simplemente me manda un mensaje al aula y bueno, ahí vemos de conectar un ratito, ¿sí? Aunque sea por Meet, para ver a ver cuáles son los inconvenientes que pueden haber. ¿M? ¿Hay alguna duda, chicos? Bueno, ahí voy a capturar la asistencia. Bueno, si no hay ninguna duda más, chicos, terminamos acá la clase, ¿sí? Nos estaremos viendo el próximo lunes, entonces ya continuando con lo que sería el práctico uno, pero ya para aclarar más que nada dudas y ver eh, alguna demo o algo, ¿sí? Bien, chicos, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.